Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega, este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Los saludo desde, ya ni sé en qué día estamos de la cuarentena. Sé que la semana pasada no publiqué y hace un par de semanas que no he tenido tiempo para grabar porque, como muchos saben, estar en cuarentena no es sinónimo de no hacer nada. De hecho, creo que me ha tocado hacer más cosas que nunca en pocos días, tratando de reinventar todo, de repensarnos y demás. Pero bueno, aquí estamos y saqué este tiempo para grabar el podcast y hay muchas cosas que tenía en mente, pero decidí grabar sobre este tema. No todo lo que está en la Biblia es verdad. Algunos me escucharán y dirán, sí, yo pienso exactamente lo mismo, no todo en la Biblia es verdad y son personas muy religiosas los que piensan así y otros estarán pensando que acabo de decir la herejía más grande de la historia. Entonces, antes de que me juzguen o que piensen que dejé de ser cristiano o que esta situación que estamos viviendo en el mundo me ha llevado lejos de la fe, les animo a que me escuchen completamente lo que tengo por decir hoy, porque creo que esa frase que puse como título, más allá de simplemente ser controversial y llamar la atención, creo que es una verdad que surge de lo que la misma Biblia dice en un libro muy conocido o del que hablamos con mucha frecuencia, pero además de eso creo que es una de las verdades más esperanzadoras que hay en el mundo. Del libro del que quiero hablar, y básicamente solamente quiero hacer un recorrido muy general, es el libro de Job. Es, creo que el arquetipo del sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, ineludiblemente pensamos en Job. Básicamente la historia es muy interesante porque cuando empieza contando la historia nos da como un trasfondo de todo, nos presenta una conversación entre seres espirituales y Dios, y llega el acusador, el Satán, delante de Dios diciéndole, mira, Job te reconoce y te adora porque a Job todo le ha salido bien, pero haz lo que sufra y vas a ver que te va a dar la espalda. Entonces Dios casi que, no una apuesta, pero con una confianza tan profunda en Job dice, puedes quitarle todo menos la vida y vas a ver que Job no me va a negar. Y a Job le caen unas calamidades terribles, pierde sus riquezas, pierde sus hijos, pierde su salud, pierde su familia, pierde todo de un momento a otro, absolutamente todo. Ese es un elemento importante del libro de Job, porque hay una dimensión donde el sufrimiento de este hombre no se trata de cuánto él creía en Dios solamente, sino se trata de cuánto creía Dios en Job, porque si Dios está permitiendo este sufrimiento para Job, es porque de una otra manera confía en la fe de este hombre. Él conoce su corazón, lo que nadie más conoce. Entonces, una de las tendencias que podemos tener es pensar que el libro de Job es una historia. Y sí es una parte de historia, pero la gran mayoría del libro, son 42 capítulos, más de la mitad del libro son diálogos, porque después de que Job básicamente ha perdido todo y tiene esta enfermedad terrible, se enteran unos amigos de él, 3 amigos que se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Se enteran de la situación de Job y vienen a acompañarlo a él. Después de pasar los días de lamento por esta situación, empiezan a hablar. Y el libro de Job es el registro de los diálogos de estos hombres, de los pensamientos que ellos tenían, de estos ires y venires respecto a la situación de lo que le está pasando a Job, porque ellos están tratando de buscar, y como creo que es natural en todos los seres humanos, una explicación a por qué le está pasando esto a Job, ¿no? Y encontramos que estos diálogos con mucha frecuencia son análisis teológicos, es decir, ellos dicen, mira, Dios te envió el sufrimiento, en muchas formas de analizarlo, ¿no? Pero uno de los análisis dice ellos, no, esto es por causa de tu pecado.
mira, Dios te está castigando porque sí, te iba bien y toda la cosa, pero hay un pecado que no has confesado y ahí lo tienes. O sea, no confesaste el pecado y mira, Dios se está castigando. Hay otros momentos del diálogo donde le dicen como, no, de pronto no has hecho lo suficiente. De pronto te falta más, de pronto no hiciste las cosas adecuadamente, te faltó un poco de devoción, descuidaste algo de tu vida y es por eso que está viniendo este sufrimiento. O, o otra cuestión que es un poquito como un análisis diferente es decirle como, bueno, de pronto es que Dios te está probando, Job, te está probando porque eh, no sé, hay algo en tu vida que necesita purificarse y demás. Hay un montón de análisis de parte de estos hombres, ¿no? Y todo el libro de Job es esos ires y venires. Pero si tú leíste el primer capítulo del libro de Job, que es una especie de espionaje sagrado, donde sabemos todo el trasfondo de la historia, tú sabes que todo lo que dicen estos hombres a lo largo del libro son puras suposiciones. Es decir, ellos no tienen el conocimiento de lo que pasó a una dimensión inmaterial de la situación que describe el libro de Job. Ellos no saben lo que está pasando. Estos diálogos se siguen realizando y constantemente estos hombres están diciendo, esta es la razón, esta es la explicación de tu dolor, pasa esto por esta razón y por esta razón. Y siguen y siguen y siguen dialogando y al final, hacia el final del libro, aparece Dios en los diálogos. Dice que como un torbellino aparece Dios y empieza a hablar con Job y le dice, bueno Job, vamos a hablar. Y empieza a hacerle un montón de cuestionamientos a Job, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando formé las estrellas? Dime por favor, ¿en dónde te encontrabas cuando le puse límites a los mares, cuando los grandes monstruos marinos saltaban en medio del mar? Dime dónde estabas tú. Y unos cuestionamientos muy fuertes. Ahora, lo interesante es que en ningún momento Dios le dice a Job por qué estaba sufriendo. En ningún momento pasa eso. Simplemente Dios se muestra en todo su poder y básicamente deja a este hombre contra las cuerdas y le dice, no hables de cosas que no entiendes. No hables de cosas que no entiendes. Y, y en el capítulo 42, el último capítulo del libro, Dios habla primero con Job, pero después se dirige a estos tres compañeros de Job. Y quiero que escuches lo que dice Job capítulo 42, versículos 7 y 8. Dice así. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Escuchaste bien. Lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no lo haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Te das cuenta? 2 veces lo dice, no es verdad. Eso quiere decir que más de la mitad del libro de Job no es verdad. Todos estos análisis que tenían estos amigos, todas estas supuestas explicaciones del sufrimiento de Job, simple y llanamente no son ciertas. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta que nosotros como seres humanos tenemos es que cuando hay cosas que salen de nuestro control, y el sufrimiento obviamente es una de ellas, nadie planea el sufrimiento, nadie dice, bueno, espero que en este 2020 venga una cuarentena por causa de una pandemia, nadie planeó esto, ¿sí? Nadie lo supuso y nadie lo quería pensar.
Entonces, el sufrimiento de cualquier manera, sí, y yo sé que esto es solamente una dimensión de las cosas, pero nadie piensa en el sufrimiento económico, ¿no? O sea, nadie piensa, no, ojalá mi empresa se quiebre como a mitad de año para aprender a depender de otras cosas o acabar relaciones sentimentales o sufrir por alguna enfermedad o N cantidad de cosas que nos pueden hacer sufrir. Nadie planea eso. Y, y cuando eso pasa, nos damos cuenta que hay muchas cosas que están por fuera de nuestro control. Uh, y yo me he dado cuenta de algo en este proceso de experimentar esto desconocido para, creo que todos nosotros, que es esta cuarentena por causa de la pandemia del coronavirus. Y es que empiezo a tratar de buscar explicaciones de estas cosas como una manera de tratar de retomar el control. Es decir, leo, investigo y el problema es que hay sobreinformación, ¿no? Y una actitud que yo me he dado cuenta en muchas personas es que el dar una explicación a esto les da la falsa sensación de que otra vez están tomando el timón de la vida. Entonces algunos dicen, no, en realidad esto es una guerra biológica que enviaron las grandes superpotencias. Otros dicen, no, en realidad es que esto es una enfermedad, un virus de laboratorio que estaba destinado para acabar con la economía mundial. Uh, Otros dicen que no, en realidad eso no es tan grave, que es una gripa, que hay más pandemias en el mundo que son mucho más graves y nadie le pone atención. Todas esas cosas, yo me he dado cuenta que la sensación que genera en aquellos que lo declaran, y yo mismo me he dado cuenta en mi vida cuando hablo respecto a ciertos sufrimientos como tratando de explicar ciertos sufrimientos, son una manera falsa de tratar de retomar el control. Y, y eso simple y llanamente no nos lleva a ningún lado, porque de todas formas, listo, supongamos que pudiéramos decir, sí, esto del coronavirus es un virus, un arma biológica inventada en China. Ok, de todas formas tenemos que estar guardados hasta que se encuentre una vacuna. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de que podamos explicar algo en última instancia no alivia nada el sufrimiento. Que podamos explicar cómo funciona el cáncer no consuela a una mamá que tiene un hijo con esta situación. Que nosotros, porque entre paréntesis, creo que ese es uno de los errores más grandes de algunas personas que piensan que la ciencia es antónimo de Dios y no necesariamente es así, porque la ciencia lo que trata de hacer es explicarnos cómo funcionan las cosas, pero el hecho de que nosotros podamos entender cómo funcionan las cosas no niegan todas las otras dimensiones de realidad que tienen esas cosas. Yo te puedo explicar, por ejemplo, químicamente lo que genera en el cerebro el estar enamorado de alguien, la dopamina que se genera y otra serie de químicos que se generan dentro de tu cerebro. Está bien, pero la experiencia de estar enamorados y las decisiones que tomas a partir de eso son muy diferentes. Entonces, que podamos explicar algo, esa sensación falsa de control, simple y llanamente no nos lleva a ningún lado. Y yo me he encontrado con que muchos de nosotros estamos tratando de explicar esto como una manera de controlar las cosas. Incluso dentro del medio cristiano hay muchas personas que están diciendo que ya estos son los últimos tiempos, pastores famosos que están diciendo que esta es una oleada y que van a venir otras cosas más terribles, entonces que vamos a tener que escapar a la ciudad, que ahora sí viene el juicio de Dios, que Dios se lo reveló específicamente a ellos, a pesar de que Jesús no sabía el día ni la hora, pero parece que estos superapóstoles sí saben todo, incluso más que el Señor Jesús, entonces que ya saben que va a ser el final de las cosas. Otros dicen que esto es un castigo de Dios por el daño que le hemos hecho a la tierra y la tierra está descansando de nosotros. Y ok, listo, en última instancia, ¿saben qué? Todo lo que nosotros podemos decir puede tener una dimensión de verdad. Sí es verdad que la tierra puede estar descansando del daño que le hemos hecho, perfectamente. Sí, y de hecho creo que hay argumentos bíblicos para decir eso, desde el libro de Levítico y demás, uno puede tomar argumentos, perfecto. Que eso es un juicio de Dios por la maldad de la humanidad, también puede ser. Hay muchos testimonios de enfermedad
que son causa de la maldad humana y que Dios envía su juicio. Perfecto. Que esto es puramente la responsabilidad del ser humano que se ha alejado de su corazón de Dios. También puede ser verdad. O sea, todas esas cosas pueden tener una dimensión de verdad. Pero en última instancia, ¿eso genera consuelo? O sea, dime si alivia la ansiedad y el temor que puedes estar enfrentando en ese momento el saber que esto es una forma como la tierra se está aliviando, como se está descansando de nosotros. Dime si te produce paz el saber que este es el juicio final de Dios. Dime si te produce alegría y gozo el saber que Dios está castigando a los seres humanos por fin de toda su maldad. Son explicaciones y pueden tener un grado de verdad, pero una explicación puede que también simplemente sea una forma como no atravesamos el sufrimiento, que en última instancia es lo que de verdad nos puede transformar. Nadie sabe a ciencia cierta cómo vivir todo lo que estamos viviendo, porque nadie lo había vivido antes. No hay un manual de sobrevivir en cuarentena. No existe. Nadie te puede afirmar las tensiones que van a tener en casa porque cada persona reacciona de una forma distinta y ni siquiera se trata de que cada día es diferente. A veces cada hora es distinta. Pero el libro de Job nos da otra perspectiva y es, en lugar de quedarnos en todo esto que en última instancia pueden ser suposiciones y hay un alto grado donde puede que no sean verdad, incluso nuestras explicaciones teológicas más estilizadas. Unos versículos antes nos muestra lo que dice Job acerca de Dios después de toda esta experiencia de sufrimiento, después de los diálogos con sus amigos y después de que Dios por fin entró en escena. Dice Job 42. Versículos 1 al 6. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es después de este sufrimiento tan grande que experimentó Job, que conoció a Dios como nunca antes lo había conocido. El sufrimiento le abrió la puerta a Job a una dimensión de su relación con Dios a la que no había podido acceder por ningún otro camino. Porque sí, la prosperidad, la alegría y el gozo nos puede llevar a una dimensión de nuestro conocimiento de Dios, pero es atravesar un sufrimiento, cualquiera que sea, atravesar un sufrimiento y encontrar que Dios estaba presente en medio de ese sufrimiento, que nos lleva a experimentar a Dios de una manera distinta, con profundidad, que nos lleva a que una relación con Dios sea real, independientemente de si tenemos explicación o no para nuestro sufrimiento, porque esa es la pregunta que normalmente tenemos: ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y algunos dicen: no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. A veces ni siquiera se trata de encontrar el propósito, se trata de encontrar un con quién. ¿Con quién puedo contar en este sufrimiento? Y la Biblia nos dice que Dios es un Dios que dice: yo estoy contigo. Conmigo te puedes desahogar, conmigo puedes expresar tu frustración, conmigo puedes expresar tu inquietud, porque Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que fulmina al que tiene preguntas. Es un Dios que recibe al que tiene inquietudes. No sé por qué estés pasando, no sé si todo esto de la cuarentena simplemente es para ti
como algo más, si tienes que salir y seguir tu vida normal. No sé si estás sufriendo mucho porque estás solo en casa o hay mucha gente o hay conflictos que no se han solucionado y ahora estás a flor de piel, no sé. Pero lo que quiero invitarte a pensar es que este sufrimiento puede ser una manera como conozcas a Dios de una forma distinta como nunca antes lo habías conocido. Porque a veces nuestras explicaciones simplemente no son verdad, pero el sufrimiento puede ser una vía para encontrarnos con Dios como nunca antes lo habíamos visto. Y espero que así sea en este paso del camino. Te mando un gran abrazo.